gustaría que me cuentes ahora si existen diferencias en los rituales entre estas comunidades. ¿Qué los diferencia en lo ritual y qué los hace en común? Te cuento bien. En realidad los rituales, hay un ritual básico y hay algunas partes de los rituales que se hacen de acuerdo a la influencia del lugar de donde provienen cada uno. Porque el que estuvo en el oriente, en los países árabes, en el norte de África, tienen una cantidad de cosas que tienen que ver con la cultura árabe. Los que vienen de Europa oriental y central son Ashkenazim, que tienen la influencia también, una parte de la influencia de todo. Hay muchas cosas que tienen que ver. Básicamente, cuando voy a decir rápidamente, cuando muere una persona hay que hacerle la tará, es decir, es un lavado ritual. En otras épocas se hacía en el cementerio, donde hay una habitación, ¿sigo hablando? Una habitación que es que donde se está adecuado con todos los implementos para hacer un lavado, que el lavado es externo e interno, y luego la colocación de de ropa que es de color blanco o beige, color arena, que consiste en 4 prendas. Aquí en esto ya hay un diferencial. Los sefaradim usan una prenda menos que los ashkenazim. No obstante, luego de eso, ahora ese lavado se hace en el centro. Nos cedieron un lugar, una empresa fúnebre nos cedió un lugar y tiene un lugar donde se centra a hacer los lavados allí. En una época, los mismos que hacían el lavado para la comunidad, la Keilah, que era la mayoritaria, la que usa más, etcétera, etcétera, era usada por los otros comunidades, con una contratación directa con ellos para que les hicieran el servicio. Ahora, cuando se hizo en la ciudad, en el centro, en Montevideo, que facilita que ya una vez las personas que mueren durante la noche, durante el día, ya directamente van las empresas que de la plaza saben de que hay que, si es en el cementerio israelita, tienen que ir a ese lugar a pedir hora para llevar el cuerpo para hacer el servicio y luego retirarlo. Se hace todo con el personal de la comunidad. Hoy hay un acuerdo. ¿Cuál es el símbolo de eso? El símbolo de eso es, la gente tiene que ir a la tumba de la misma manera como llegó a la vida, y todos iguales. No puede haber un diferencial de las personas, un diferencial que tenga que ver con su mayor poder adquisitivo, por lo que fuere, no. Las personas somos todos iguales cuando nacemos, y cuando nos vamos también somos todos iguales. Ese es el sentido simbólico de el lavado. El lavado es para dejar higiénico. ¿Y el vestido cuál es? La camisa esa blanca, ¿cuál es el sentido de eso? Es como vestirlo. Es un pantalón, un kiko, una gorra y un sudario. ¿Es el mismo sudario de Cristo? Y Cristo era judío y murió como tal. Es decir, que eso viene de toda esa época. ¿Y tus rituales? ¿Cuántos otros elementos que componen ese ritual y cuáles son los símbolos? ¿Cuál ritual? ¿Qué? El resto de los rituales que componen... No, yo le hago mis interpretaciones, ¿no? Porque lo que llega normalmente, esta es la forma.
y te dicen, esta es la forma, hay que hacer esto. Vas a hacer el velatorio se hace con cajón cerrado y un paño negro que cubre. Yo interpreto eso que es el primer paso para ir aceptando una muerte, que es la frustración más grande que puede haber, porque no hay forma no hay ninguna expectativa, ninguna esperanza de que se pueda dar vuelta a esto. Entonces, una de las cosas que necesita el ser humano cuando tiene una pérdida de esta naturaleza, de los seres queridos, es el dolor, es el no aceptar esa situación como primera circunstancia, pero después tiene que terminar de aceptarlo. Entonces lo que está ayudando esto cuando se cierra y no se expone a la persona al resto, cuando uno mira, a mí por lo menos me ha pasado, cuando uno va a un velatorio que está a cajón abierto, uno piensa, parece que está durmiendo, no te da la sensación de muerte, sino que te da otras, no te ayuda a pensar, seguís agarrado a la persona y lo que esa persona representó para vos. Cuando se llega al cementerio se hace un corte en una prenda, que luego la persona que le hacen un corte tiene que, los familiares directos, que tiene que rasgar, ampliar, y esa ropa la debe de tener los próximos 7 días. ¿Para qué es eso? Es una muestra de dolor. Algo se rompió. El símbolo es muy claro en este sentido. Se rompió algo. Murió mi viejo, mi vieja. Es un antes y un después siempre de todas esas cosas. Entonces se rompe algo, ya no es lo mismo. Y luego de decir algunas oraciones allí, y si alguien quiere expresarse, alguien de la familia o algo, antes no había mucha cosa, la cultura cambió y hoy por hoy hay más gente familiar que está dispuesta en ese momento a decir algunas palabras, como despedida de... Luego se lleva al lugar elegido, donde está la fosa abierta, se coloca en la fosa, en tierra, y se comienza a enterrar con paladas. Las primeras paladas se invita a los amigos, a la familia, que quieran tirar, y se tira de a tres paladas cada uno y dejar clavada la pala. El ruido que genera la caída de la tierra es un ruido muy duro, que además te está diciendo a quien ha perdido un ser querido que es para siempre. Y luego se lee algunos capítulos y luego los hijos, él o los hijos pueden decir el Kadish. El Kadish tiene el símbolo de Kadish, es como que el que se queda toma la posta. Esos son los hijos, son los que toman la posta. Y eso tiene ese valor, que además ayuda a la persona al decir algo, al plantear ese algo, a hacer una despedida, tener algo que hacer. Una vez que termina eso, bueno, se lavan las manos para antes de salir o lo que sea, se entra en la etapa de la Shiva, los 7 días de duelo. Cuando yo perdí a mi papá, que fue el primero en fallecer, nos fuimos con mi hermano, pasábamos mucho tiempo con... Lo que manda la tradición es que uno se queden, los parientes cercanos se queden juntos esos 7 días en la casa, no ir a hacer sus actividades, no hacer nada, estar juntos y también participar de las oraciones del día. En mi caso, como yo ya era director de la comunidad, el rabino tuvo la actitud
de llevar a todos los habituales que iban a la sinagoga en la mañana y en la tarde a mi casa, donde estábamos con mi hermano y mi mamá, y nos acompañaron. Y a mí me pareció, primero, que me acompañaran, era bueno. Y lo segundo era que cuando terminaron los días, se terminaron los 7 días, apareció el rabino con whisky, con Coca-Cola, con algunos bocadillos en la mañana, que era el cierre de los 7 días. Y yo me pensé para mí, ¿y esto qué les pasa? Yo estoy hecho pomada por la muerte de mi papá y esto me viene a hacer un festejo. Se hizo. Luego yo cuando el pasaje del tiempo me hizo entender todo esto. ¿Por qué tenemos que estar juntos esos 7 días? Los pares, los iguales. Era mi mamá y los 2 hijos. ¿Y qué teníamos que hablar? Primero porque estábamos pasando lo mismo. Estar uno con el otro, contener uno al otro, que es lo esencial, pero además empezar a pensar cómo lo vamos a organizar a partir de esa pérdida. Yo digo que todo lo que no se hable en esos días es un problema después. Y cuando vos haces ese comer y tomar, ese el lejaim además es el brindis, ese brindis quiere decir en hebreo vida, por la vida, que es el valor esencial para los judíos. La vida es lo primero. El segundo valor es la libertad. Pero si vos no tenés, el gran valor es la libertad. Porque el valor de la vida, ¿por qué existe? Porque si vos no vivís, no hay sujeto sobre el cual le corresponde un derecho. Y la libertad es lo esencial en todo esto. ¿Cuáles son las características monumentarias? ¿Qué tipo de monumento, qué tipo de tumba hacen los judíos si hay diferencias entre distintas comunidades de esta? ¿Se pueden poner fotos? ¿Cómo es la estructura? No. Las diferencias tienen que ver con la época. Los monumentos, los judíos, como esa perpetuidad, hacen un monumento sólido para que permanezca por seculum secularum. Por eso se necesitan más espacios, etcétera, etcétera. No voy a hablar de otros países. ¿Cierran juntos los judíos? ¿Hay muchos adentro? ¿Cómo juntos? ¿Hay muchos cadáveres en la misma tumba? Eso pasa en Argentina. AMIA, hace unos años, cuando compró, ¿cómo se llama? Donde es ahora la Tablada, compró un terreno mucho más grande que el que tiene. Pero el gobierno de la época empezó a un proceso de expropiar la mitad de eso. Es decir, que empezaron a mirar de que te iban a tener menos espacio del que tenían, y entonces se definió, y porque se permite, en realidad se permite, se pueden enterrar 2 cuerpos en la misma tumba, que se llaman conjuntas en Argentina, que tiene que haber una distancia de tierra entre uno y otro. Es decir, que también podría eventualmente hacer una especie de mausoleo con tipo parada de ómnibus, en los cuales a los costados podés tener 3 de un lado y 3 de otro, si vos respetás eso. Pero eso se pudo hacer porque era factible de acuerdo a la ley judía, siempre y cuando hubiese un lugar, y siempre que hubiese también una razón para que eso pasara. Se permite.
Acá no tuvimos esa posibilidad, esa necesidad, y por lo tanto es uno solo el que está enterrado. Pero, como es para siempre, hubo un amigo mío que fue a Polonia y sabía que un antepasado de, no sé si el padre o de la madre, había sido un gran rabino de una gran región de Polonia, se fue hasta el cementerio. El tipo era de los años de 1500, 1600, y apareció la tumba de ese pariente. Existe, se mantiene, porque no se toca. Entonces, ese concepto hace de que se quiera poner lo más fuerte posible, lo mejor. Entonces, lo que ha pasado acá, si uno va al cementerio, en el cementerio israelita en este caso, encontrás Montemuño encontró algunos que son idénticos a los que tiene el cementerio británico, que pensaban que era algo que venía, y es posible, pero vos muere alguien, tenés que hacer el entierro. En aquella época no habría alguien especializado en tal o cual tipo de monumento. Entonces se mandaba a hacer el monumento. Lo que se anotaba, sí, se anotaban las cosas que exige la ley judía, que tiene que haber la fecha, el hijo de quién es, y todas las fechas y todo demás, porque uno justamente, como esa perpetuidad, tienen que tener todos los elementos como para que uno pueda identificar que ese es el que es. ¿Cuál es el? Entonces, a través de los tiempos y de la cultura, o sea, uno puede ver las características de cada época cuando recorre un cementerio. Vos ves una época, dentro de la lápida vos también ves distintos tipos de expresiones. En un principio en el nuestro se usaba mucho el yiddish, después pasó a ver en español y en hebreo, o puede haber en yiddish también, quienes son yiddishistas lo hacen. También veías las edades, no solo el tipo de construcción, sino las edades de las personas, cómo se morían más jóvenes. ¿Y qué se moría la gente? Nosotros empezamos con 13 años, porque esos dos que fueron, después 13, 15, 17, y fueron creciendo, hasta que después hubo un proceso de crecimiento que hoy día la media que tenemos en la comunidad israelita están alrededor de los 83, 84 años. Cada vez más viejos. Cada vez más viejos. Cada vez van quedando pocos muertos de 0 a 20 años. Casi que no hay, o hay uno o dos quizás a reventar por año. Otro hasta 40 años, pocos. De 40 a 60 empieza un poco a crecer. De 60 a 70 en una época eran los que 30 años atrás prevalecían los de ese promedio, y hoy estamos en 80 y pico. Hoy ya hay gente de más de 100 años que fallece, por lo menos tenés varios en un año encontrar eso. También eso es también parte de lo cultural, parte de lo que tiene que ver la medicina, la mejor calidad de vida, qué sé yo, toda una cantidad de cosas que van influyendo en una longevidad mayor. Y todo eso aparece allí, pero también aparecen otras cosas que son específicas. Hoy podés ver en los que están en la mutualista israelita, lo que era la mutualista israelita, hoy es una fundación. Al haber cerrado la mutualista como tal, hay monumentos de gente, judíos, que sí prefieren ser enterrados dentro de un lugar de judíos, pero que eran de la ideología comunista, y entonces no usan, muchos de ellos, varios de ellos, se pueden ver, que no usan ningún símbolo tradicional judío, y sí la hoz y el martillo, por ejemplo, o establecer el gran luchador revolucionario y qué sé yo cuánta historia. Es decir, y eso vos también estás recuperando allí, en eso, una parte de la historia, una parte que ya no hay. Hoy todos hacen lo mismo, o más o menos lo mismo. Normalmente los colocadores
de los monumentos son los mismos, que atienden a todas las distintas formas. Entonces no hay diferencia. En la comunidad sefaradí, cuando tomaron el intercomunitario, que era totalmente nuestro, y luego ahora se administra conjuntamente, cada uno administra su lugar en realidad, pero todos participan en un porcentaje de acuerdo a sus capacidades de los costos que tiene ese cementerio. Pero tomaron como hacer una cosa distinta e hicieron lo que llaman un cementerio que llaman jardín, que tiene no tienen una base y una lápida, sino que tienen la lápida pegada a la tierra, con todo pasto, lo cual tiene una visión mucho más linda de repente, pero mucho más costosa de mantener. El crecimiento permanente y todo lo más, que se terminen tapando las cosas, es decir, necesitas muchas cosas, pero es un diferencial que tiene que ver con la cultura, que tiene que ver con la proyección, a veces marketinero si querés, o lo que fuere, pero lo único que ha modificado en nosotros es la altura, porque había cantidad que era más alto, más bajo, y generaban además más costos más altos también y todo lo demás, lo cual lo que hicimos fue poner una altura máxima. Y eso es lo que... Ahora, ¿cómo lo hacen? ¿Qué tipo de estructura que hacen? Hay algunos que son muy diversos, hasta el tipo de material que utilizan, el sentido que tienen.